Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén teniendo una gran semana. El día de hoy, respecto al curso de cálculo, vamos a dar inicio al nuevo capítulo, que en este caso es el capítulo 3, el capítulo de derivada, ¿ya? Este, al igual que los dos otros capítulos, se centran principalmente en el concepto de límite. Esta materia no entra en la I1. En la prueba que vamos a tener la próxima semana, la interrogación 1, solamente entre el capítulo 1, que es el de límite, y el capítulo 2, que es el de continuidad. Por lo tanto, lo que vamos a ver de aquí en adelante no va a ser evaluado en la prueba, pero todo el contenido que vamos a ver a continuación se basa principalmente en el cálculo de límite. Por lo tanto, va a ser un perfecto entrenamiento para la prueba de la próxima semana. Así que aprovechemos la clase del día de hoy para poder ir repasando aquellas cositas, especialmente del capítulo 1, que podrían haber quedado un poquito débiles. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, una pequeña motivación del concepto de derivada, y para ello les voy a invitar a que miremos la diapositiva, ¿ya? Antes de preguntarnos por la definición, que la vamos a analizar en un ratito más, les voy a pedir que nos concentremos en el dibujito que aparece acá abajo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a invitar a que miremos la pizarra al lado derecho y voy a trazar más o menos la misma figura. Partiremos trazando el eje X y la gráfica de la curvita, que es algo así. Bien, vamos a tomar dos puntos sobre ella, este que va a ser nuestro punto de partida, el cual hace alusión en el dominio a un número A. Y luego nos vamos a mover un poquito, literalmente un poquito, hasta A más H. Y en este lugar vamos a tener otro punto. Entonces les voy a pedir a ustedes que me ayuden en el chat a determinar las coordenadas de estos puntos. El primer punto, que es el que está más a la izquierda, quiero que ustedes me digan cuáles son sus coordenadas, para que lo escriban en el chat. Esto ya es precálculo. Debe tener dos coordenadas. ¿Cuál es la primera? Excelente, muy bien. La primera es A, y la segunda, que corresponde al eje Y, es F evaluado en A. Ya, veamos, dado lo que acabamos de escribir, cuáles son las coordenadas del segundo punto. Muy bien, Mari Carmen. La primera coordenada es A más H, que corresponde justamente al eje X, y la segunda coordenada es la función evaluada en dicho punto. Vale decir, la F evaluada en A más H. Fíjense que dados estos dos puntos, voy a poder trazar una única recta que va a ser secante a la curva. ¿Qué significa ser secante? Que corta en más de un punto, ¿ya? En este caso está cortando en dos. Vamos a trazar ahí la recta. Ya a esta recta le vamos a dar un nombre fantasioso, L, y simplemente recordando de precálculo, la recta L la puedo caracterizar a partir de su ecuación punto pendiente. Vale decir, va a ser X menos algún puntito, aquí vamos a rellenar después con algo, igual a una cierta pendiente que la vamos a poner con color rojo, multiplicado esto por I menos algún numerito. Bien,
Entonces, si estuviéramos en precálculo, usted sabe que aquí hubiese puesto x0, perdón, me equivoqué, yo me equivoqué completamente y nadie me dijo nada. Aquí tiene que ir el y acá tiene que ir el x, ¿ven? Lo estoy poniendo a prueba y ustedes me están fallando. Entonces, aquí tendría que ir un y0, acá tendría que ir un x0 y acá debiera haber una pendiente m, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener justamente la ecuación de la recta secante. Ahora, ¿qué queremos hacer para que tengamos en cuenta cuál va a ser la problemática? En este instante, la recta de color azul, es decir, la recta L, está dada por dos puntos. Uno que está asociado al número A y el otro al número A más H. ¿Cuál va a ser la trampita en todo esto? Vamos a pedirle a este numerito que está aquí que se empiece a acercar al número A. Por lo tanto, el H, para que respondan en el chat, ¿a dónde tiene que irse como valor numérico? A 0, ¿ya? Entonces quiero que ahora observen lo siguiente. Si el A más H se empieza a ir a 0, perdón, si el A más H se empieza a acercar al A cuando el H se va a 0, este puntito que tengo acá arriba se va a empezar a acercar al otro punto de acá y por lo tanto ya va a dejar de ser esta recta secante para simplemente estar tocando en un único punto y se va a convertir en una recta tangente. Ya se cayó esta partecita, me esperan un momentito. Ahí sí. Entonces, repasemos lo que acabamos de comentar. Cuando el h que tengo aquí se va a 0, en el dominio, este puntito se acerca al A y el punto en la curva va a empezar a moverse para acercarse al punto que tiene coordenadas A, f de A. De este modo, la recta va a empezar a cambiar su pendiente y en algún momento va a quedar así. Y esta es la que nosotros vamos a denominar recta que corta en un punto, por lo tanto se va a denominar tangente. ¿Ya? Recta tangente a la curva. ¿Por qué tiende a 0, Camila? Porque me interesa que la curva deje de tener una recta secante, es decir, que corte en dos puntos, para que corte solo en un punto, para que se llame tangente. ¿Ya? Fíjate que como el h no es 0, está cortando en dos puntos. Pero cuando el h se vaya a 0, este punto va a ser igual al de acá y va a comenzar a ser tangente. ¿Bien, Camila? Entonces, ahora lo que queremos hacer es preguntarnos a quién voy a poner aquí. Díganme ustedes, ¿quién podría ser? Por ejemplo, acá, ¿a quién puedo poner? Al FDA, ¿ya? Entonces vamos a poner justamente en los espacios que faltan, aquí y acá, a este puntito. Por lo tanto, esto va a ser con azul FDA y acá voy a poner ala. Por otro lado, con rojo, en este lugar, voy a poner la pendiente que le voy a llamar M, pero fíjense que para cada H voy a tener un M diferente. Por lo tanto, voy a llamarle M sub H. ¿Ya? Marcela, recuerda que la ecuación de una recta es I menos I sub 0 igual M por X menos X sub 0. Y esto de aquí,
corresponde a cualquier punto de la recta, en particular ese de ahí. Podría haber elegido este de acá, ¿ya? Pero en este caso elegimos el primero. Podría ser cualquiera de los dos puntos. ¿Ya, Marcela? Entonces, la pendiente va a ir cambiando en la medida de que cambie el h. Y recordemos que toda pendiente se escribe como I1 menos I0 partido por X1 menos X0. ¿Ya? En el caso que tenemos aquí, ya voy a escribirlo una vez. Toda pendiente la puedo escribir como I1 menos I0 partido por X1 menos X0. ¿Ya? Y voy a hacer lo siguiente. El puntito que tengo aquí le voy a llamar X0, I0. Y el otro le voy a llamar X1, I1. Y les voy a solicitar a ustedes que me dicten cuánto vale el M sub H. Comiencen a dictarlo. ¿Cuánto vale el I1? Solo el I1. El I1, fíjense acá, el I1 que estoy aquí tratando de encontrar es justamente la segunda coordenada de este punto. Por lo tanto, es F evaluado en A más H. Ahora, tengo que restarle el I sub 0. Díganme ustedes, ¿cuánto vale I sub 0? Perfecto. F en A. Y ahora viene la parte más fácil. Díganme ustedes ahora, ¿cuánto vale el X1? A más H. Y le tengo que restar. Díganme ustedes, ¿cuánto tengo que restarle? Solo el A. Y aquí, rápidamente, chas, chas, se fueron los A. ¿Y qué quedó? Vamos a subir un poquito. Que la pendiente M sub H es F en A más H menos F en A partido en H. ¿Y qué me interesa calcular? El límite cuando H tiende a 0 de este M sub H, que es justamente el límite de ese cociente. ¿Qué quiero rescatar? Para que me tomen un poquito de atención. Cuando el H tiende a 0, es muy probable que lo de arriba se vaya a 0 y lo de abajo se vaya a 0. Por lo tanto, vamos a tener un 0 partido por 0 que no sabemos cuánto vale. ¿Ya? Como muy bien dice Micaela, está indefinido y recuerden cuál es el objetivo del límite. Tratar de definirlo. ¿Ya? Esta es una cantidad indeterminada o indefinida y lo que debemos tratar de hacer es tratar de definirla en cada uno de los ejercicios que vamos a mirar, ¿ya? Entonces, si ahora retomamos la diapositiva, miramos acá al lado derecho, fíjense que justamente el M, que en este caso le llamé M sub 0, porque es cuando el H tiende a 0, da justamente el límite de este cociente, y este límite va a representar a la pendiente de la recta tangente. Por eso aquí dice, la recta tangente a una curva dada por la función f en el punto a, f de a, se define como aquella recta que pasa por este punto
pero su pendiente corresponde a este límite. Por lo tanto, el límite que estamos definiendo aquí determina la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Y la ecuación es justamente esta de acá abajo, esta que estoy marcando con el puntero, que no es otra cosa que la ecuación punto pendiente, ¿ya? Ahora les voy a invitar a que miremos la animación para que entendamos de manera un poquito más dinámica todo lo que acabo de hacer. Nos estamos dando 2 puntos, trazamos la recta y ahora decimos h tiende a 0. Los 2 puntos van a confluir en el primero y obtengo la recta tangente. Su ecuación es esa, donde la pendiente M0 no es otra cosa que un límite. Bien, miremoslas por última vez. Bien, acá rápidamente en la animación uno se da cuenta que cuando el h tendió a 0, obtuve una única recta. Esta recta se llama la recta tangente. Y una ecuación es esta que tengo aquí, donde el M0 no es otra cosa que un límite, ¿ya? Todo derivada se basa esencialmente en el cálculo de este límite. Para poder entender esto de forma más concreta, lo bueno es que miremos ejemplos, ¿ya? Entonces nos vamos a dar una funcióncita, que es esta de aquí, x partido por x más 1, y esta va a definir alguna curva a la cual me interesa calcularle la recta tangente en el punto menos 2,2. ¿Ya? Entonces vamos a mirar ese problemita. Consideremos la f, en este caso, simplemente como x partido por x más 1. Y me interesa encontrar la recta tangente en el punto menos 2,2. Ya, aquí la primera parte va a ser la esencial. Quiero que tomen atención en lo siguiente. El punto, para que vean en la definición, el punto que me están dando aquí siempre está en la curva. Es decir, tiene que satisfacer la ecuación. Entonces, la primera parte, lo primero que hay que verificar en uno es verificar que el punto está en la curva. Eso quiere decir, en este caso puntual, que la función evaluada en el primer número tiene que dar el segundo. Es decir, f en menos 2 tiene que dar 2. Bien, entonces evaluemos la función en menos 2. F en menos 2 va a dar arriba menos 2 partido en menos 2 más 1. Y ustedes que son secos en esto, díganme cuánto vale eso. Vale justamente 2. De este modo, el punto menos 2,2 está en la curva. Porque perfectamente podrían haber problemas donde el punto no está en la curva y eso lo vamos a abordar más adelante, ¿ya? Pero por lo menos ahora hay que tener súper claro que hay que verificar que el punto esté en la curva, ¿ya? Y como nos piden determinar la ecuación de la recta tangente, ahora vamos directamente al punto 2. El punto 2, lo primero que hago es recordar cuál es la ecuación. La ecuación es I menos F en A igual al M0 por X menos A, ¿ya? Esto es lo que debemos entregar como respuesta, ¿ya? Yo les pregunto, ¿sabemos cuánto vale A?
Díganme, ¿cuánto vale el A? Vale menos 2, ¿ya? Es siempre, para que miren acá en la diapositiva, es la primera entrada del punto, ¿ya? Segunda, F de A. La conozco, vale 2. Entonces, fíjense que de la ecuación ya tengo el A y el F de A, por lo tanto, solo me falta encontrar la pendiente. Y la pendiente, M0, no es otra cosa que un límite. Y el límite es F de A más H menos F en A y todo esto dividido en H. Bien. Ya sabemos cuánto vale el A, entonces acá solamente hay que reemplazar el menos 2, pero además también sé cuánto vale F en A. Por lo tanto, esto de aquí ya sé cuánto vale. Entonces, avancemos pero lentito. Esto es límite cuando h tiende a 0, y acá voy a escribir f de menos 2 más h menos f en menos 2 partido en h. Ya. Quiero que respondan rápidamente cuánto vale esto que estoy enmarcando. Vale 2, ¿cierto? Entonces, quedó límite cuando h tiende a 0, y acá voy a tener que poner menos 2, ¿ya? Estoy poniendo este menos, y después estoy poniendo la función, ¿ya? Lo voy a poner ahí entre paréntesis para que quede más claro esta partecita. Ya. ¿Qué falta, jóvenes? Escribir cuánto vale la función evaluada en menos 2 más h. En este punto es, y quiero que le tomen el peso a esto, es en este punto donde los alumnos cometen errores. ¿Por qué? Porque les cuesta evaluar funciones. ¿Ya? Entonces, quiero que recuerden lo siguiente. Miren la diapositiva. La función f es x partido por x más 1. La voy a escribir una vez. Aquí, porque la voy a borrar. La f es simplemente x partido en x más 1. Y tomen todos atención. ¿Qué hace la f? Toma al número x, lo pone acá arriba y luego divide por el mismo número y le suma 1. Por lo tanto, si yo quiero evaluar la función en menos 2 más h, acá voy a poner menos 2 más h, entonces acá arriba pongo menos 2 más h y acá abajo menos 2 más h. Y se dan cuenta, pues quedó sumado con 1. Borremos esa expresión. Entonces, acá va a quedar menos 2 más h dividido en menos 2 más h más 1. Y voy a poner estas cosas entre paréntesis, haciendo notar que ese es el papel de la nueva x, ¿ya? Fíjense que si un alumno se equivoca en evaluar esto, no importa si sabe calcular límites. El problema es que no va a ser capaz de calcular el álgebra de funciones, que es simplemente un problema de precálculo. Y ahora les recuerdo algo que les comenté hace un tiempo atrás. Un alumno que reprueba cálculo 1 no es porque no sepa cálculo 1, no es porque no entienda cálculo 1, es porque tiene problemas en precálculo, ¿ya? Y justamente este es uno de los más graves, donde uno no evalúa bien funciones. Bien, ahora que tenemos esto, fíjense que tengo esto de aquí al cual le estoy restando 2. Por lo tanto, tengo que calcular el mínimo común múltiplo, ¿ya?
Entonces, sigamos avanzando. Esto va a quedar límite cuando h tiende a 0, y acá arriba queda menos 2 más h, lo voy a escribir de nuevo, menos 2, aquí voy a sumar esto al tiro, miren. Este menos 2 con este 1 va a hacer que quede h menos 1, de acá va a quedar menos 2, y este 2 lo voy a partir con un 1 imaginario, para poder calcular el mínimo común múltiplo y sumar. Y todo este objetito de aquí lo tengo dividido en h. ¿Ya? Sigamos avanzando. Bien, cuando calculo el mínimo común múltiplo, solo para recordar, si tengo a partido en b menos c partido en d, lo único que hago es multiplico cruzado, es decir, AD menos BC, y divido en el producto de lo que está acá abajo, que es BC. Entonces, en este caso, es multiplico esto, mantengo el signo, y luego multiplico los de abajo. Entonces, hagámoslo lentito. Quedó límite cuando h tiende a 0, y acá arriba quedó menos 2 más h multiplicado por este de aquí. Estoy multiplicando esos dos por 1. Luego mantengo el signo, menos, y ahora multiplico esos dos de ahí, que es 2 por h menos 1. Esto lo tengo que dividir en el producto de estos dos de abajo, que es h menos 1 multiplicado por 1, y ahora voy a trazar una línea larga, con rojo, para poner el h que está ahí. Fíjense que hasta ahora lo único que hemos hecho es álgebra, solo álgebra. Bien, entonces, sigamos avanzando y vamos a multiplicar todo lo que está acá arriba para simplificarlo. Mírenlo de acá. Entonces, arriba, cuando multiplico esto y multiplico esto, va a quedar menos 2 más h. Y acá quiero que tengan cuidado. Fíjense que cuando multiplico esto de acá, hay un signo menos aquí, que es el otro lugar donde los alumnos tienden a cometer problemas, que es cuando el signo menos se distribuye hacia adentro. Por lo tanto, va a quedar menos 2h menos 2. ¿Ya? Díganme ustedes, ¿está bien o está mal? Excelente. Debía ser al final un más 2. Simplemente quería equivocarme intencionalmente para que ustedes se dieran cuenta del error. Y ahora viene la parte importante. Quiero que por favor miren con atención. Puse esa línea roja intencional porque en realidad este h está dividido en 1, y por lo tanto este 1 multiplica lo de arriba y este h multiplica lo del medio, obteniendo de esta forma esto de aquí multiplicado por h. Entonces todo lo de aquí va a ser h factor de h menos 1. Bien, nuevamente solo álgebra. Ahora me gustaría pedirles a ustedes que me digan cuánto da en el numerador, cuánto da acá arriba. Calcúlenlo rápido, ¿cuánto da? Da justamente menos h. Claramente, como lo están diciendo muy bien ahí, chas, chas, estos dos se van, y esto de aquí hace que se resten. Por lo tanto, va a quedar límite cuando h tiende a 0 de menos h partido en h factor de h menos 1.
Y ahora usted dígame, ¿cuál es la frase con la cual vamos a terminar el problema? Chas, chas, muy bien. Chas, chas. Esto quedó límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido en h menos 1. Ya, solamente porque yo sé que hay algunos que quieren llorar, que ya se echaron el curso, que quieren volver con la mamá, quieren que las abracen, etcétera, etcétera, porque veo todos sus comentarios en el chat. Quiero que le den una vueltecita, miren. Una hojita, 2 hojitas, 3 hojitas, ¿ya? Para un ejercicio del límite, ¿ya? Esto quiero que le tomen el peso. La única manera de abordar esto bien es haciendo muchos ejercicios, ¿ya? Entonces, ahora terminemos esto. Y después voy a responder algunas preguntas que ustedes me están dando en el chat, pero quiero que lo terminemos. Acá arriba, para que sigamos repasando, ¿eso es un polinomio? La respuesta es sí. Una constante es un polinomio de grado 0. Adivinen dónde se aprendía eso. A ver si alguien puede achuntarle. En precálculo. Muy bien. Ahí dice momento de precálculo. En realidad, cálculo 1 es solo precálculo. ¿Ya? Precálculo aplicado. Por eso se llama precálculo. Es antes del cálculo, porque sirve. El de acá abajo. ¿Es un polinomio o no? Sí. ¿De qué grado? De grado 1. Por lo tanto, para calcular el límite es llegar y evaluar. Ya estamos repasando las cositas que necesitamos para la prueba. Por lo tanto, esto va a quedar menos 1 partido en 0 menos 1. Y díganme ustedes cuánto vale eso. Un 1. ¿Ya? Bien. A ver, quiero rescatar un par de cositas del ejercicio para que lo repasemos. Siempre en el punto, para que volvamos acá atrás en la diapositiva, en el punto, miren acá el puntito que me están dando. El punto donde la recta es tangente siempre va a tener las mismas coordenadas. La primera, para que lo escribamos aquí, la primera coordenada tiene que ser el A, siempre. Y la segunda, F de A. Por eso es que hicimos el primer punto. Verificar que la función evaluada en menos 2 dio 2. Entonces la pregunta que hacía relaciona, ¿por qué elijo menos 2 y no el 2? Porque la primera coordenada es el A y la segunda es F en A. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, una vez que uno verifica, es que uno comienza a calcular el límite. ¿Ya? Fíjense que como nos piden la recta tangente, este dato y este dato en principio ya los tengo. ¿Ya? Entonces, me falta solo calcular el M0, que es todo este desarrollo. ¿Ya? Fíjense que lo de precálculo es una herramienta para todo lo que estamos haciendo. Y por eso yo les comentaba al comienzo, hay que repasar funciones, hay que repasar trigonometría, hay que repasar polinomios, es decir, todo precálculo. Un alumno que maneja mal precálculo va a manejar mal cálculo y va a llegar a final de semestre y me va a decir, profe, me lo estoy echando y yo no entiendo por qué si entendía toda la materia. ¿Ya? Y la respuesta es esa, que falta
manejar un poquito más la parte del álgebra, un poquito más la parte de precálculo, ¿ya? Eso. Alumnos con 3.9. Ahí me dice Micaela que le suban al 4. No, miren chicos, lo que tienen que hacer es, hoy ya saben qué es lo que les falta. Tienen que comenzar a trabajar, ¿ya? Y con eso van a aprobar el curso, ¿sí? No hay razón para que se lo echen. Avancemos. Miren ese, segundo ejemplo. Calculemos la recta tangente a la curva y igual a raíz de x, ¿ya? Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. En este caso, la f de x va a ser la función raíz y el punto en cuestión es 1,1. Ya, díganme ustedes, en lenguaje del A, f de A. Ah, Mari Carmen me dijo, escribamos la ecuación de la recta en el ejercicio anterior. Aquí, acá, es simplemente, la voy a escribir, miren, es I menos, tengo que escribir el f de A, que es 2, igual, la m me dio 1 por x menos el a, que es menos 2. ¿Ya? Y ahí está la ecuación. Disculpa, Micaela, que se me había ido. Mari Carmen también. Ya, ahora sí, volvamos. Aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Chicos, díganme, ¿qué es lo primero? Que el punto que me están dando pertenezca a la curva. Por lo tanto, si estoy suponiendo que esto es A, f de A, tengo que verificar que f en 1 valga 1, ¿ya? Y calculemos cuánto vale f de 1. Es simplemente la raíz de 1, que es 1. Listo. Veamos el punto 2. Se dieron cuenta ahora, fue súper cortito. El punto 2. El punto 2 es calcular la pendiente, M0, y esto va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f en a partido en h. Y ahora vamos a comenzar con el reemplazo. Entonces esto va a ser f, y recuerden, el a vale 1. Por lo tanto, es f en 1 más h menos f en este 1 partido en h. Volvamos a escribir límite. Y ahora comencemos con los reemplazos. Ya. Chicos, con harta atención. Fíjense que la función toma cualquier objeto y le calcula su raíz. Por lo tanto, quiero preguntarles a ustedes en el chat, ¿cuánto es f evaluado en 1 más h? Quiero que lo escriban en el chat. Ya, aquí les quiero comentar lo que yo he visto. ¿Para qué? Para que no lo hagan ustedes. F de 1 más h lo he visto escrito como raíz de 1 más raíz de h. Y les puedo asegurar que usted, cada vez que escribe esto, un gatito muere. ¿Ya? Así que tengan cuidado, porque son responsables de un gatito. ¿Ya? En este caso, es la raíz de 1 más h, menos, ya sabemos que f en 1, recordemos aquí, f en 1 vale 1.
y esto finalmente lo divido en h. Ya, yo llegué a esta partecita y usted debe decirme qué hay que hacer. Dígame en el chat. Brillante, racionalizar. Entonces, vamos a multiplicar, acá lo voy a escribir con rojo, con la raíz de 1 más h más 1 partido en la raíz de 1 más h más 1. Ya sabemos que cuando multiplicamos esto con esto es una suma por su diferencia. Por lo tanto, obtenemos límite cuando h tiende a 0. Y acá quedó la raíz de 1 más h al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y en el denominador va a quedar el producto entre esto y esto. Que es h factor de la raíz de 1 más h más 1. Subamos un poco. Hasta ahí. Ya, aquí ya esto es muchísimo más fácil. Cuando estoy elevando al cuadrado una raíz, estas dos cosas se van, por lo tanto quedó 1 más h menos este 1, y abajo mantengo la misma cantidad. Bien, díganme ustedes, arriba, ¿cuánto quedó? Quedó h. Ya, miren esto, porque lo que voy a hacer les debiera hacerse sentir orgullosos. Los voy a tratar como niños grandes. Miren, voy a hacer un chas chas lento. Chas, chas. Arriba quedó h. Chas, chas. Por lo tanto, arriba quedó un 1, porque el h de abajo se fue con el h de arriba. ¿Ya? Lo hago rápido. Por lo tanto, quedó límite cuando h tiende a 0 de 1 partido en la raíz de 1 más h más 1. Y para terminar, porque recuerden que ya son niños grandes, el límite del de arriba partido en el límite del de abajo. El límite del de abajo es el límite de una suma. El límite del primero más el límite del segundo. En ambas funciones es llegar y evaluar. Por lo tanto, aquí va a quedar 1 partido en la raíz de 1 más 0 más 1, y como bien están diciendo en el chat, un medio. Bien, bonito, ¿no? Y fíjense que lo único que hicimos fue hacer una pequeña introducción para el concepto de recta tangente, pero el resto es el capítulo 1, cálculo de límite, que es justamente el centro de la prueba I1, ¿ya? Porque la I1 es límite y continuidad, y ambos conceptos es límite. Bien, sigamos avanzando. La derivada, como definición, es justamente el límite que hemos estado calculando todo este rato. Por lo tanto, ahora ya no vamos a hablar de pendiente, sino que de la derivada de la función en el punto. ¿Ya? Entonces, todo el rato hemos estado calculando el límite que corresponde a la derivada de la función en el número a. ¿Ya? Entonces, la primera parte era la motivación dependiente, la cual, con esta definición nueva, en realidad es la derivada. ¿Bien? Entonces, lo único que hicimos en la práctica fue definir la derivada como pendiente de la recta tangente. Eso quiero escribirlo acá, como una nota. Esta es la nota más importante para que si quieres se la pueden grabar acá en la cabecita, y cada vez que se miren
al espejo la puedan mirar en su frente. Nota, f' en A es la pendiente de la recta tangente a la curva I igual a f de x en el punto, recuerden que le estábamos llamando P de A, que tiene coordenadas A, F en A. Bien, de este modo, fíjense en lo siguiente, de este modo, la ecuación de la recta es I menos F en A igual, recuerden que aquí teníamos que escribir X menos A, y en este lugarcito teníamos el M0, pero ahora lo voy a escribir con rojo, es simplemente la F' en A. Bien, eso. Entonces, en el caso anterior, en el ejemplo anterior, si la f de x era la raíz de x, la f' en 1 valía un medio. Y por tanto, simplemente para recapitulemos ahí, la ecuación de la recta es esta. Con lo cual terminamos el ejercicio anterior. ¿Te parece, Ignacia? Agustina, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si el límite no existe? Es muy probable. O sea, la probabilidad de que un límite no exista es súper grande. Y justamente la próxima clase que veamos derivada, vamos a mirar casos donde la derivada o la pendiente de la recta tangente no existe. ¿Ya? Pero para eso todavía necesitamos un par de clases más. Así que si tienes paciencia, vamos a mirar casos donde eso ocurre y lo que generalmente se hace en ese caso, uno saca un pedacito de papel confort y se pone a llorar, ¿ya? No es más que eso. Bien, calculemos como último ejercicio ¿Profe? derivada a esta funcióncita de aquí. Pregunta, cuéntame rapidito. Es que tengo una consulta sobre la fórmula nomás, pero ¿por qué es H? Al final de la clase, Ya, ¿ya? Muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, vamos ahora, ya no vamos a calcular, fíjense, recta tangente, solo nos vamos a preocupar de la derivada de una función. Entonces, el f de x, en nuestro caso, es x cuadrado, más x más 1. Y nos piden calcular f' de x, perdón, nos piden calcular f' en 1, que no es otra cosa que el límite, cuando h tiende a 0, y fíjense que ahora el a vale 1, por lo tanto simplemente escribo f de 1 más h menos f en 1 partido por h. Bien. Nuevamente, lo más difícil en todo esto es evaluar bien la f en 1 más h. Y en este momento es cuando yo creo que es importante que nuestro amigo gatito nos ayude, ¿ya? Fíjense que la función f lo que hace es toma el x, lo eleva al cuadrado, le suma el mismo x y luego le suma 1. Cuando uno está poniendo x es porque en realidad la idea de variable es que puede ser cualquier cosa. Por lo tanto,
yo podría decir, bueno, evaluemos la f en un gatito. Y esto va a ser el gatito al cuadrado más el mismo gatito más 1. Es decir, no importa lo que yo coloque aquí, después tengo que volver a reemplazarlo cada vez que tenía x. En particular, si estamos jugando con el gato, ¿ya? Entonces, cuando vaya a escribir f en 1 más h, acá tengo que escribir 1 más h al cuadrado, y aquí tengo que poner 1 más h. Entonces, la derivada va a ser límite cuando h tiende a 0 de 1 más h al cuadrado, que es esto de aquí, más 1 más h, que es esto de ahí, más 1. Fíjense que aquí lo único que hice fue escribir eso de la f de 1 más h. Luego, menos la f en 1. Y aquí quiero pedirles que ustedes lo hagan rápido. ¿Cuánto vale la f evaluada en 1? Vale 3, menos 3. Partido en h. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, y como ustedes ya son niños grandes, yo simplemente voy a expandir el binomio, etc. Entonces va a quedar, paréntesis rojo, 1 más 2h más h cuadrado, más 1 más h más 1 menos 3. Y acá rápido, 1, 2, 3 chachas. Bien. Por otro lado, tengo el h cuadrado, y acá fíjense, tengo 2h más h. Por lo tanto, quedó límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 3h partido en h. Ayúdenme ustedes, ¿qué hago en el numerador? Solo en el numerador. Factorizar, ¿cierto? Por h. Entonces quedó h más 3 partido en h, chas. Con esto, voy a subir acá un poco, queda límite cuando h tiende a 0 de h más 3, y este límite, ustedes ya son secos, ¿cuánto vale? Vale 3. Y se acabó. Esa de ahí, se me olvidaba que me quedaba esa. Hagámosla rapidito también. Calculemos ahora f' en 0, teniendo en cuenta que f de x es simplemente seno de x. Y esto es cuando el a es igual a 0. ¿Bien? Ayúdenme. Límite cuando h tiende a 0, y esto es f en 0 más h menos f en 0 partido en h. Ya, aquí esto es fácil, miren. Esta pregunta es rápida para ustedes. ¿Cuánto vale 0 más h? Vale h, ¿cierto? Por lo tanto, quedó límite cuando h tiende a 0 de f de h menos f en 0 partido en h. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto vale la f evaluada en 0? Vale 0, ¿cierto? Porque f en 0 es, para que lo escribo aquí, esto de aquí, es seno evaluado en 0. Y seno evaluado en 0, precálculo 0. Entonces quedó límite cuando h tiende a 0 de, de f de h partido en h. Ya, ayúdenme ustedes para finalizar. ¿Cuánto vale
la F evaluada en H? Díganmelo ustedes en el chat. ¿Cuánto vale la F evaluada en H? Seno de H partido por H. Y cuando usted ve la imagen que le estoy planteando ahí, debiera sentir casi que una pequeña sensación de hormigueo en el estómago, una pequeña lágrima que le corre por la mejilla y sonreír. Díganme ustedes, ¿cuánto vale esto? 1. Es esa alegría de decir, oh, lo sé. ¿Ya? Bien, chicos. Estamos. La nota que está escrita acá es la misma que escribimos hace un rato atrás. La ecuación de la recta tangente, ahora simplemente en vez de escribir el m, la podemos escribir por f' en a. Y yo les voy a dejar, tal cual como dice aquí, un ejercicio de tarea. ¿Ya? Y aquí justamente también va a aparecer un límite notable, revísenlo después en su casita, porque además aquí van a tener una aplicación de GeoGebra para jugar con ella. ¿Ya? Que tengan una gran semana. En la tarde les subo el video para que puedan repasarlo, pero con esto terminamos la clase y la grabación. Así que nos vemos la próxima semana.